Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muy buenas tardes, chicos. Esperemos que el resto se incorpore. Bien, ¿cuántos estamos? 15. Muy bien. Entonces, iniciemos. No sin antes, pues, vamos al Edmodo para explicar precisamente que tienen una tarea. Bueno, tienen dos tareas. La primera, que es para el 28, que es el know-how, es una pregunta. Y la segunda, que explique la teoría del long tail y esta teoría cómo la pudiéramos aplicar al SEO. Primer trabajo, obviamente ya les había mencionado que no había lección de los canales, del tema de los canales de distribución. Y el segundo trabajo, que es obviamente más extenso y una ponderación mayor, es un diagnóstico situacional. Es para el 18 de agosto. Es recomendable que lo entreguen antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste? Van a elaborar un diagnóstico situacional empleando las tres herramientas que vamos a aprender el día de hoy, que es el FODA, el PESTEL y la fuerza de Porter. ¿Sí? De estas alternativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, escoja una y realiza el FODA, el PESTEL y la fuerza de Porter de esa opción. ¿Sí? Tiene que hacer las tres herramientas, pero de una sola. Aquí dice clarito, solo una. ¿Sí? No me van a preguntar ya mismo, profe, solo una es. Y hasta aquí está clarito. Una de estas. Así también aquí dice, un producto exportable, que puede ser banano, camarón, cacao, flores, etcétera. Cualquiera, uno solo. Y no me van a preguntar, profe, ¿hay que hacer de esos cuatro? No, uno solo. Ya, si es que escogen esta alternativa. Pueden escoger agroindustria ecuatoriana o turismo o minería o educación superior en el GOR o un FODA, un PESTEL y un Porter de su empresa, de su negocio propio. Una alternativa. ¿Sí? Ahí hay 6. De las 6, una sola pueden escoger. ¿Qué voy a evaluar? La calidad de la información, es decir, qué fuentes ha utilizado para eso. La redacción, que tenga un nivel académico suficiente. ¿Sí? El aporte de datos estadísticos que sustenten su información y la formulación clara y coherente de las estrategias, ¿no? El FODA tendrá un peso de 45%, el PESTEL el 35% y las fuerzas de Porter del 20% respectivamente, ¿no? Ya lo habíamos mencionado eso. La nota del trabajo será de 2 puntos, puede ser individual o 2 personas máximos sin excepción alguna. No, profe, que nosotros hacemos los trabajos de 3 siempre, en este caso se van a separar. Sí, pueden ser 1 o pueden ser 2, no más. Deben de incluir las listas de las fuentes que utilizaron en un archivo de Word, no PDF, ¿sí? Y no hay límite de páginas. Perfecto. Eso en relación
a ese trabajo que tienen que hacerlo hasta el 18. Pero vamos a explicar precisamente de qué se trata, ¿no? Ahora viene pues la información con la cual ustedes van a trabajar. Ahí veo que hay 18 personas nomás. El resto no ha decidido venir, de los 25 creo que son ustedes. Veamos, voy a grabar aquí en el video quién nomás estuvo hoy día. Muy bien. Perfecto. Ya supe quién está ahorita conectado. Ya mismo hacemos unas preguntitas para ver si en efecto están prestando atención. Pero muchas gracias por los 18 que están el día de hoy presentes. Entonces vamos a analizar el entorno de la empresa. Ya imaginaba que alguien tiene que salir con que tenía problemas de internet. Sí. El análisis del entorno y de la empresa. Vamos a ver el macroentorno y el microentorno. Y para eso vamos a utilizar varias herramientas. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Vamos a identificar las herramientas para analizar el micro y el macroentorno, lo que habéis mencionado hace un momento. Vamos a explicar cómo se realiza sistemáticamente un FODA y a la vez un PESTEL, y también un análisis de las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? Como resultado, pues ustedes van a poder estar en capacidad de poder desarrollar un diagnóstico FODA y un diagnóstico PESTEL. Esos son los resultados de aprendizaje que vamos a buscar. Bien, entonces empecemos. Muchos de ustedes han escuchado un FODA, ¿no? Y es muy recurrente ver que el FODA lo realizan o creen que el FODA solamente es enlistar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el FODA es más que eso, ¿no? Vamos a ver precisamente el día de hoy eso. Entonces, el FODA es una herramienta de planificación, ¿sí? Que permite diseñar estrategias en función de mi análisis interno. Cuando hablo del análisis interno son fortalezas y debilidades, y en función de un análisis externo, que son mis oportunidades y amenazas. Puede ser de la empresa, puede ser de un sector, puede ser de la economía, etc. Se origina de la palabra, de un acrónimo en inglés que es SWOT. Es lo mismo que el FODA, pero obviamente traducido, ¿no? Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Y a partir de ese acrónimo, pues castellanizado, se denomina análisis FODA. También encontramos análisis DAFO, de algunas maneras, ¿no? Pero la más común, la más recurrente es el análisis FODA. Bueno, entonces desde el ámbito interno, ¿qué son las fortalezas? ¿Qué son las debilidades? Una fortaleza implica las capacidades especiales que disponga la empresa, ¿sí? Que tenga la empresa y que permitan tener una posición privilegiada frente al mercado. ¿Sí? Es decir, algo que me permite a mí consolidar mi posición como empresa. Una debilidad es lo contrario, ¿no? Son factores, en cambio, que provocan que esa posición no sea tan favorable respecto a la competencia. ¿Qué ejemplos podemos citar de fortalezas y debilidades? Bueno, una adecuada relación deuda-capital, un considerable posicionamiento de la marca, una elevada inversión en investigación y desarrollo, ¿sí? Una correcta estructuración de los costos, una elevada percepción de calidad de mi producto en el mercado. Esa como fortaleza son ejemplos. ¿Sí? Como debilidades, no existe planificación estratégica o inexistencia, para ser más preciso, ¿sí? Escasa experiencia en gerencia, escasa experiencia en ventas, elevado perfil crediticio, ¿sí? Rentabilidad inferior al promedio del mercado, infraestructura y equipos obsoletos, los podemos determinar como debilidades. Recuerden bien, entonces, fortaleza y debilidad son aspectos internos. Uno, me ayuda a consolidar de mejor manera mi posición. Otro, deteriora mi posición en el mercado respecto a mis competencias. Otros ejemplos que tenemos de fortaleza, ¿sí? Es la relación que podemos tener con nuestros proveedores, la mano de obra calificada, la experiencia que tengan mis empleados en la rama, ¿sí? El liderazgo que puede demostrar la gerencia,
Por el contrario, en el caso de debilidades, una escasa inversión en investigación y desarrollo o elevado nivel de endeudamiento, entre otras. ¿Sí? La iliquidez que pueda tener la empresa también es una debilidad, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de fortalezas y debilidades que podemos observar. Ahora, fíjense bien en la redacción, ¿sí? No estamos utilizando términos como poco, mucho, baja, alta, ¿sí? Entonces, eh, tratemos de redactarlo correctamente, ¿sí? Para ser más precisos en la definición de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y respecto a las Una amenazas, pregunta. sí, dígame. No sé si es en la segunda diapositiva, dice débil red de distribución. Eso se Sí, refiere al posicionamiento geográfico. Por ejemplo, yo a estoy, la comercialización, puede ser la logística. o sea, Puede ser la ¿cómo, logística o los canales mismos. cómo llega mi producto a los clientes? Exacto. ¿Cómo distribuyo Oh, mis productos, ya sea al intermediario, al mayorista, al minorista o al cliente? vale, listo, gracias. Exacto. Muy bien, gracias por la pregunta. Ahora, Profe, sí, profe, dígame. y se van a usar como dice, todos estos puntos los tengo que No, utilizar en el son deber o no ejemplos, todos. son ejemplos. Sí, yo sé, pero ¿puedo utilizar unos cuantos o será obligación usar todos? A ver, estos son ejemplos. ¿De qué va a depender lo que tú pongas en el FODA de lo que encuentres a través del diagnóstico? ¿Sí? Entonces, recuerda esto, recuerda la parte inicial de la clase, ¿no? Es un diagnóstico. Entonces, nosotros debemos de examinar qué está pasando con esa empresa, qué está pasando con el sector, ¿sí? Y esquematizar, enlistar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Ah, Estos ya, son solo ejemplos. enlistarlo sería entonces. Vamos paso a pasito, todavía falta, espérense. Ya, esto sí son ejemplos. Son ejemplos. Usted probablemente en su empresa o en el sector que vaya a realizar el FODA se va a encontrar con otras cosas, ¿sí? Se va a encontrar con otras fortalezas, con otras oportunidades, con otras debilidades, con otras amenazas o con las mismas, ¿sí? Pero ahí usted va a ser más preciso porque va a encontrar aspectos muy puntuales. Estos aspectos son más generales, son ejemplos, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí, Perfecto. profe, Entonces, sí. Sí, profe. recordemos qué queremos hacer. Es un diagnóstico interno y externo. Un diagnóstico. Eso vamos a hacer. Como cuando vamos al doctor y el doctor nos examina. Ok, eso vamos a hacer, es un diagnóstico. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer, es un FODA completo. La primera parte es simplemente enlistar. ¿Sí? Es decir, diagnosticar, bueno, esto le pasa, en esto es fuerte la empresa, lo anoto, en esto es débil, esta es una amenaza que puede sobrevenir y esta es una oportunidad que debemos de aprovechar. Y la vamos enlistando. ¿Cuántas tienen que ser? Las que crean ustedes convenientes de acuerdo a lo que han visto. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 8. Esto va a estar en función de la objetividad con que ustedes analicen el entorno de la empresa. ¿Sí? O sea, mientras más analíticos, más precisa van a encontrar la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza. Entonces, una amenaza, retomo donde me quedé, implica aquellas situaciones que provienen de afuera, ¿sí? Que son externas, son exógenas a la empresa y que pueden llegar a afectar negativamente a la empresa. Eso es una amenaza, ¿sí? Todo aspecto exógeno que afecte negativamente a la empresa. Fíjense muy bien, ahorita estamos hablando dos factores exógenos. Esto no depende de mí, no van a suceder porque yo eh, lo quiera o no. Yo no puedo hacer nada, por ejemplo, en contra de un proceso inflacionario, ¿cierto? Yo no puedo hacer nada en contra de la pandemia.
a más de cuidarme a mí. ¿Sí? Pero si el Estado dice, no pueden abrir los negocios, es una amenaza, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver luego que si existe esa amenaza, ¿sí? Tendremos que nosotros usar una fortaleza para contrarrestarla. ¿Cuál sería la estrategia ahí? Abrir un nuevo canal. ¿Cuál es el canal? A través de un e-commerce, ¿sí? un B2C, un business to consumer. Abrir un canal para vender a través de mercados digitales, ¿sí? Esa es una estrategia. Ya vamos a ver las estrategias luego de enlistar. Y una oportunidad son aquellos factores positivos exógenos, ¿sí? Que debemos aprovecharlos para mejorar nuestra condición de competitividad, ¿sí? Entonces, factores internos, fortalezas y debilidades. Factores externos, amenazas y oportunidades. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar, voy a hacer un diagnóstico interno y externo de la empresa, del sector, ¿sí? Como amenazas, ¿qué podemos encontrar? Bueno, una entrada de nuevos competidores que tengan capacidad de hacer economías de escala, ¿sí? Procesos inflacionarios, incremento de impuestos, eh, contracción de la demanda, ¿sí? Incremento en el desempleo. Sí, el incremento del desempleo reduce el poder adquisitivo y la gente no va a poder comprar. Entonces son aspectos que yo no los puedo controlar, pero que amenazan la integridad de mi compañía. En cambio, las oportunidades son aquellos factores pues, que me pueden beneficiar, de los cuales me puedo aprovechar y que son externos, son exógenos. ¿Sí? Alguna ley que permita contratos por horas, es decir, flexibilizaciones laborales, ¿sí? Políticas de crédito al sector productivo a través de la banca pública, ¿sí? Condiciones crediticias favorables, remisiones o condonaciones de impuestos, es algo que me va a beneficiar a mí. ¿Depende de mí? No, pero sí va a depender de mí aprovecharlo. ¿Sí? Eliminación de barreras arancelarias, ¿sí? ¿Depende de mí que elimine las barreras? No, pero sí depende de mí que lo pueda aprovechar. ¿Sí? Apertura de nuevos mercados, ¿sí? Etcétera. Esos son aspectos que los podemos relacionar con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien, preguntas, chicos, en relación a estos conceptos, porque lo importante es tenerlo claro. ¿Sí? ¿Qué es cada cosa? Fortalezas y debilidades es algo interno. Amenazas y oportunidades son factores exógenos, externos. Y lo que vamos a hacer es diagnosticar en función de esos 4 factores cómo está el sector, cómo está la compañía. Preguntas, por favor. Hasta ahorita todo claro para mí. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Vamos a construir las matrices de evaluación de los factores. Entonces, una vez que ya hayamos diagnosticado la lista, diagnosticado los factores internos y externos, vamos a evaluar la situación interna y posteriormente la situación externa de la compañía. Perdón, primero la situación interna. Bueno, primer paso, vamos a hacer la lista de las fortalezas y debilidades de la organización. En este caso vamos a hacer primero las fortalezas. Y aquí hemos enlistado 6. ¿Sí? Concentración del 5% del mercado, promedio de 2 años de experiencia en nuestra fuerza de ventas, incremento del 10% de la inversión en investigación y desarrollo, estoy aquí analizando una empresa, sólidas relaciones comerciales con nuestros proveedores y clientes, es decir, tenemos una estrecha relación comercial con nuestros proveedores y nuestros clientes corporativos, tenemos un adecuado nivel de endeudamiento patrimonial, sí, eso quiere decir que nos podemos seguir endeudando un poquito más, siempre y cuando invirtamos ese endeudamiento, y tenemos elevados estándares de calidad para la recepción de la materia prima. Esas han sido las fortalezas que hemos enlistado. Es decir, hemos hecho un diagnóstico, hemos ido a la empresa, hemos revisado documentos, hemos hecho observaciones, hemos hecho encuestas, y lo que podemos observar son estas 6 fortalezas. Este es el primer paso. ¿Sí? Es lo que ustedes deben de hacer de acuerdo a cualquiera de las alternativas que he puesto en el deber. El primer paso, hacer la lista.
¿sí? Obviamente aquí tengo 6, pero probablemente pude haber tenido 12. Pero de las 12 dije, ¿saben qué? Bueno, o sea, me quedo con estas 6 porque las otras 6 a lo mejor tienen una participación marginal o simplemente no deben de estar, no me van a ayudar a hacer estrategias, ¿no? Estas yo creo que sí me pueden ayudar a hacer estrategias. Muy bien. La lista, primer paso. Segundo paso, voy a asignarle un peso entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, 1 es totalmente importante y 0 pues es lo menos importante o no es importante porque carece de valor, ¿no? Entonces, estos pesos pueden variar. A la fortaleza, a la condición que yo crea más importante, le voy a dar un peso mayor. Y a la que yo crea menos importante, le voy a dar un peso menor. En este caso, tengo 2 que considero las más importantes, ¿no? Que mis vendedores tienen 10 años de experiencia y que tengo elevados estándares de calidad. Luego sigue la inversión en investigación y desarrollo, la participación que tengo en el mercado, las relaciones comerciales y al último el endeudamiento patrimonial que mantengo. ¿Cierto? Todo esto siempre me tiene que dar 1 o 100%. ¿Sí? Pueden ser distintos pesos, no tienen que ser siempre los mismos. ¿Sí? Si yo tengo 2 pesos, o sea, perdón, 2 factores, muy probablemente pueda ser 50-50, puede ser 20-80, 70-30, pero obviamente siempre va a sumar 1. Entonces, los pesos siempre lo voy a asignar de acuerdo a la importancia de cada uno de estos factores. Entonces, con una reunión de la gerencia, ¿sí? A través obviamente de una sociabilización de estos factores, hemos decidido que estos son los pesos, ¿no? Obviamente estos pesos cambian siempre en función de los FODAs que se realicen, ¿sí? Pero siempre todos, la suma va a dar 1. Siempre la suma va a dar 1. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Bien. Segundo paso es asignar el peso. Entre 0 y 1, siendo 1 el más importante y 0 que no es importante, obviamente aquí ya no vamos a tener un 0 porque para que esté ya en la matriz quiere decir que al menos tendrá un porcentaje mínimo de importancia y toda esta suma de los pesos va a dar 1 o 100%. Segundo paso, vamos a darle una calificación. ¿Sí? Este es el peso y vamos a darle una calificación, puede ser de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 3, en este caso he seleccionado de 1 a 4, donde 1 es menos relevante y 4 es muy importante. ¿Sí? Entonces, si se fijan, las más importantes les hemos puesto como 4, promedio de 10 años de experiencia y elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima. Luego le puede seguir el incremento del 10% en inversión y desarrollo y al final tenemos calificaciones de 2, ¿sí? Que son medianamente importantes como la concentración del mercado y el nivel de endeudamiento. Entonces ya tengo el peso y ya lo he calificado del 1 al 4. La calificación, en la escala de calificación puede variar en función de su criterio. Puede ser del 1 al 10, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 3. ¿Sí? En este caso, he asignado del 1 al 4. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es calcular el peso ponderado. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar el peso por la calificación. 0.15 por 2, 0.3. 0.25 por 4, 1. 0.2 por 3, 0.6. 0.1 por 2, 0.2. 0.05 por 2, 0.1. 0.25 por 4, 1. Eso me da una sumatoria de 3.2. ¿Sí? Quinto paso, sumamos todos los pesos ponderados. 3.2. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjense que esto está un poco desordenado. No está de mayor a menor. El siguiente paso es enlistar los factores de mayor a menor de acuerdo al peso ponderado. Fíjense muy bien cómo está la lista de los factores. ¿Sí? Ahora está ordenada.
¿En función de qué? De mi peso ponderado. Entonces, la primera fortaleza va a ser el promedio de 10 años de experiencia en nuestra fuerza de ventas porque tiene un mayor peso ponderado. Mi segunda fortaleza va a ser los elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima. Uno también tiene. Y así sucesivamente le damos un lugar a las fortalezas en función del peso que tiene. Entonces tengo mi principal fortaleza, tengo 3, luego obviamente vienen 3 más, pero yo creo que las principales son estas 3 que están de entre 0.5 y 1, ¿no? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Sí, a ver, cuénteme. ¿Sí? ¿No? No, pues o sea, Dígame. Sí. la calificación entre 1 y 4, o sea, por ejemplo, yo ahí no veo ninguna calificación de 1, es porque no hay, ¿Ninguna no sé, calificación de? 1 en la calificación. Porque no hay. No le calificamos 1. No quiere decir que no se pueda poner. No hay. Pero eso ya depende de mí, ¿o? Depende del criterio, claro. Tú le pudiste haber dado 1 si quieres. Listo. Exacto. Puede ser cualquiera dependiendo de la escala que tú hayas elegido. Depende de cómo vea la fortaleza, ¿verdad? Depende de cómo la quieras calificar. ¿Sí? Si es más importante, si tú consideras que es más importante para la empresa, le pones 4, ¿no? Si consideras que no es tan importante, que hay mejor, que hay mayores, 2, tal vez un 3, pero consideras que existen muchas antes que ella, le puedes poner un 1. Eso Ah, ya. dependerá del criterio. Por lo Oh, general esto se hace en un equipo, ¿no? Entonces, a veces el criterio de una persona puede ser muy subjetivo, por eso se utilizan varios criterios, obviamente para al final establecer, a través de compartir los criterios de varias personas, establecer uno solo y decir, bueno, estas en sí son las fortalezas de acuerdo a los criterios que hemos establecido en el equipo, ¿no? Muy bien, eso en relación a las fortalezas. Lo último es ordenar los factores de mayor a menor en función de la ponderación. De mayor, 1, 1, 0.6, 0.3, 0.2 y 0.1. Muy bien, eso en relación a las fortalezas. Vamos en el caso de las debilidades. Igual, para los las 4 factores, lo mismo. Tanto para debilidades, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, el mismo proceso. Entonces, en este caso de las debilidades, hemos listado débil percepción de liderazgo a nivel gerencial, periodos promedios de pago muy amplios, no se emplean medios digitales para promoción, el ROE y el ROA inferior al promedio de la competencia durante los últimos 5 años, quiere decir que la rentabilidad es menor a la competencia, ha sido menor durante estos 5 años respecto a la competencia, infraestructura limitada para ampliar inventarios, ¿sí? Concentración del 80% de las ventas de nuestros clientes y percepción negativa de la atención al cliente. Esas son las debilidades que hemos encontrado. Primero, lista. Son aspectos internos. Fortalezas y debilidades, aspectos internos. Aquí le he dado pesos. Todos estos pesos dan igual a 1. ¿Sí? Siempre deben dar igual a 1. No siempre están distribuidos de manera igual, de manera igualitaria. No pueden ser, pude haber tenido 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 y 0.97. Perdón, 0.94. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá 0.94. Y el resto 1%. ¿Sí? Puede haber sido 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10 y 0.4. Depende cómo ustedes le quieran dar el peso, en función, obviamente, qué factor es el más, debería tener la mayor calificación. Segundo paso, la calificación. Nuevamente no he puesto 1 simplemente porque no se me ocurrió, no quise elaborar, no quise, ya, tranquila, Canto, ya entraste. Ya, perfecto, lo importante es que ya estás. Muy bien. Entonces, la calificación
que le he otorgado. Nuevamente no hay 1 porque no le quise poner 1, pero no quiere decir que no deba haber. Puede ser entre 1 y 5, 1 y 4, 1 y 3, 1 y 10, depende de ustedes, ¿no? Y el peso ponderado es la multiplicación, ¿no? 0.05 por 2, 0.1, 0.5 por 3, 0.45. Y así sucesivamente se multiplican los pesos por la calificación. Y al final sumamos todos los pesos, 3.15. Último paso, ordenamos los factores de mayor a menor en función de la ponderación. Entonces, mi principal debilidad, fíjense, mi principal debilidad es la percepción negativa de la atención al cliente. ¿Sí? Es decir, mi atención al cliente tiene déficit, no es tan buena, no es tan eficiente. Es la principal. Luego le siguen que no empleamos medios digitales para publicidad, es la segunda debilidad. ¿Sí? El ROE y el ROA han sido inferiores respecto a mi competencia durante los últimos 5 años, es la tercera. ¿Sí? Aquí sí hay, ya una vez que he hecho esto, aquí ya puedo decir cuál es mi principal debilidad, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Al igual que en las fortalezas. Aquí ya puedo saber con qué tengo para pelear y contra qué tengo que defenderme, ¿no? Muy bien, entonces esta es la matriz de evaluación de factores internos, donde detallamos las fortalezas, ya sabemos cuáles son mis principales fortalezas y mis principales debilidades, ¿sí? Y aquí yo puedo comparar también el total de los ponderados, ¿no? 3.2, 3.15, ¿sí? Estoy en una situación donde mi fortaleza tiene mayor, tiene mayor peso respecto a mis debilidades, ¿no? Entonces, aspectos importantes, ya enlisté ordenadamente mis fortalezas y mis debilidades. Ya sé cuál es mi principal fortaleza, ya sé cuál es mi principal debilidad. Por decirlo así, ya sé cuál es mi fortaleza número 1, mi fortaleza número 2, mi fortaleza número 3, cuál es mi debilidad número 1, mi debilidad número 2, mi debilidad número 3. ¿Sí? Y lo mismo con las oportunidades. Aquí hemos detallado como oportunidades beneficios a través de remisión de impuestos. ¿Sí? Las ventas de la competencia en promedio han disminuido un 3%. Es una oportunidad. Yo tengo que aprovechar a esas personas que no le están comprando mi competencia. Eliminación progresiva de aranceles para la importación de materia prima. Puedo aprovecharlo, ¿no? Buscar proveedores afuera. ¿Depende de mí? No, que eliminen los aranceles no depende de mí, pero sí depende de mí que lo tenga que aprovechar. Mayor demanda de los productos a través del e-commerce. ¿Depende de mí? No, depende de los parámetros de consumo de las personas, pero sí depende de mí que lo tenga que aprovechar. Y apertura de líneas de crédito de las instituciones financieras para el fomento del sector. ¿Depende de mí que abran las líneas de crédito? No. Eso es política pública, pero sí depende de mí que las aproveche. Entonces, le doy estos pesos. Fíjense que en cada una de las tablas varía, y así va a variar siempre, obviamente. Lo califico y calculo el peso ponderado. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando el peso por la calificación. Una vez que ya tengo el peso ponderado, lo puedo ordenar, la puedo dar prioridad. ¿Cuál es mi principal oportunidad? Que la competencia ha disminuido sus ventas durante los últimos 3 años. La segunda, existe mayor demanda de productos a través del e-commerce. Es decir, yo tengo que aprovechar estas dos. ¿Cómo las aprovecho? Con mis fortalezas. Con mis fortalezas. Hay una eliminación progresiva de aranceles para la importación. También es importante. Obviamente, antes que esta, hay 2 más. Pero tengo que ver cómo utilizo mis principales fortalezas para aprovechar estas oportunidades, ¿no? En el caso de las amenazas, hemos detallado las siguientes. Inestabilidad política. Yo puedo hacer algo con la inestabilidad política, no puedo hacer nada, pero tengo que hacer alguna estrategia de supervivencia para poder mitigar en algo. El principal competidor está en capacidad de desarrollar economías de escala. Yo puedo hacer algo respecto a mi competencia. ¿Cómo ellos pueden disminuir sus costos unitarios? Yo no puedo hacer nada.
pero tengo que desarrollar una estrategia que me permita a mí, o que no permita que mi condición en el mercado se vea modificada, o alterada, o afectada. Posible entrada de la economía en recesión. ¿Puedo hacer algo respecto a eso? Como empresa sola no puedo hacer nada. Tengo que ver cómo sobrevivo ante eso, ¿no? Eliminación de ciertas formas de contratación de personal afectaría a nuevas incorporaciones a colaboradores y la reducción del número de proveedores locales. Le doy un peso a cada una. Fíjense, esta es la principal amenaza de acuerdo al peso. No obstante, la mayor calificación se le ha dado a la reducción del número de proveedores locales. Multiplicamos para ver cuál es el peso ponderado y ordenamos. La principal amenaza es una reducción del número de proveedores locales y me puedo quedar desabastecido. La segunda, mi competidor puede desarrollar economías de escala. La tercera, una posible entrada de la economía en recesión. ¿Sí? Y al último, al final, la inestabilidad política y jurídica, ¿no? A lo mejor siempre hemos vivido en esa inestabilidad política y jurídica, es una amenaza, pero la verdad ya hemos aprendido a convivir con ella, muy probablemente por eso está en el último lugar. Perfecto. Preguntas hasta aquí, chicos. Aún no termina el foro. Todo este proceso es el que ustedes deben de seguir. Preguntas hasta aquí, chicos. Este proceso, o sea, Y lo pueden desarrollar sí. en una de las alternativas que yo les mencioné en el deber, que es un sector, o si tienen algún emprendimiento, ustedes una empresa propia, lo aplican ahí. Listo. Si yo tengo una empresa, profesor, que hago camisetas o vendo dulces o diseño páginas web o doy asesoría en marketing digital, pues la aplican. Ya no necesitan utilizar obviamente la información que van a encontrar en la página respecto a la agricultura o la minería o el turismo, ¿no? Sino que tiene información ya de primera mano. Bien, y esta es la matriz de evaluación de factores externos. Fíjense que el total es igual, ¿no? Entonces, en mi condición en el mercado de los factores externos, pues no es privilegiada, no quiere decir que tenga más oportunidades de amenazas, simplemente tengo el mismo nivel, condiciones que me puedan favorecer como condiciones que puedan perjudicar. Estoy 3 y 3, en este caso estoy en una condición igual. No obstante, eso no quiere decir que esté en una situación desfavorable, ¿no? Simplemente tengo que desarrollar estrategias para aprovechar estas oportunidades y para mitigar estas amenazas. No las podemos eliminar, ¿cierto? Nosotros no podemos eliminar que la economía vaya a entrar en recesión. Eso no se puede eliminar. Las amenazas, así como los riesgos, son a veces muy difíciles de eliminar. Se mitigan, ¿sí? Bien, entonces vamos a conectarnos con el mismo usuario y contraseña. Bien, esperemos que el resto se incorpore. Perfecto, ya estamos todos. Retomemos entonces donde nos habíamos quedado. Voy a compartir aquí. Muy bien.
Ya hemos hecho las dos matrices de factores internos y externos. Le hemos dado un peso, le hemos dado una calificación, hemos obtenido un peso ponderado y le hemos ordenado en función de la más importante. ¿Cuál es mi principal fortaleza? ¿Cuál es mi principal debilidad? ¿Cuál es mi principal oportunidad? La primera que debo aprovechar y asimismo mi principal amenaza. ¿Cuál es la primera amenaza de la cual debo de cuidarme? Ya sé cuáles son mis herramientas y ya sé cómo es mi entorno en general. Segundo, vamos a construir una matriz de análisis estratégico. Fíjense que le he puesto pasito, 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 pasito para hacerlo más desmenuzadito. Entonces, en esta matriz, lo que vamos a hacer es establecer mis estrategias ofensivas, o también denominadas FO. ¿Por qué FO? Porque combino mis fortalezas y mis oportunidades. Aquí vamos a emplear nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. Mucho ojo, estrategias FO, las primeras. ¿Qué hacen las estrategias FO? Vamos a utilizar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. Segunda, las estrategias DO o estrategias alternativas. ¿Sí? Vamos a procurar transformar nuestras debilidades a través de las oportunidades que presentan. Es decir, aprovechar esa oportunidad como beneficia a mi debilidad para que se vaya reduciendo, para que vaya dejando de ser debilidad. Estrategias DO o estrategias adaptativas. Las estrategias FA o estrategias defensivas, ¿sí? Estas estrategias implican usar nuestras fortalezas para afrontar, mitigar o evitar las amenazas. No estamos eliminándolas, no podemos eliminarlas, pero podemos mitigarlas o evitarlas. Y al final, las estrategias DA o estrategias de supervivencia. ¿Sí? Con estas estrategias pretendemos lo que es disminuir nuestras debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, por decirlo así, si un chico es malo para pelear y tiene la amenaza de que le van a pegar, ¿cuál va a ser su principal estrategia? Correr, ¿cierto? Entonces, eso es una estrategia de supervivencia. Utilizo mi debilidad en función de la amenaza que se avecina. Yo no sé pelear, es una debilidad para mí. Entonces, ¿qué hago? Si viene esta amenaza hacia mí, bueno, debo de correr, ¿cierto? Entonces, esos son los 4 tipos de estrategias que debemos formular. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, por favor? Yo, profe, una pregunta. En ese cuadro vamos a analizar, por ejemplo, las fortalezas y las oportunidades más importantes. Vamos a, ya vamos a ver, vamos a utilizar mi principal fortaleza, o vamos a procurar utilizar mi principal fortaleza con mi principal oportunidad. Mi principal fortaleza con mi principal amenaza. Ya lo vamos a ver ahorita. Listo. Un ejemplo. Bien, veamos. Primer ejemplo. Tengo mis fortalezas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta es la lista que hemos desarrollado en orden? ¿Sí? Fíjense que le estamos dando un orden. Un ratito, creo que se me va a acabar la batería. Ya la voy a una última vez. La última vez saben que no fue que se me acabó la batería ni nada, sino que en el editor del video, que estaba en segundo plano editando, valga la redundancia, sin querer le moví y le puse cuando termine de editar el video, apágalo. Y por eso se apagó. Y luego hasta prenderla, ya me habían dado después de las 2 de la tarde. Con ustedes fue, ¿no? No, profe. Ah, no, no fue con ustedes, me confundí de qué curso. Bueno, entonces, mis fortalezas ya enlistadas, mis debilidades ya enlistadas, mis oportunidades ya enlistadas y ordenadas, ¿sí? Ya sé cuál es la primerita, sé cuál es la segunda, la tercera, la cuarta, y las amenazas. Primero, mis estrategias FO, fortalezas y oportunidades. Entonces,
Aquí voy a utilizar mi estrategia, mi primera fortaleza, la número 1, por medio de 10 años de experiencia con nuestra fuerza de ventas. Mi fortaleza número 3, que hemos incrementado la inversión en investigación y desarrollo para aprovechar la oportunidad número 2, ¿sí? Que es mayor demanda de productos a través de e-commerce. ¿Cuál es la estrategia? Planificar y desarrollar el merchandising de la marca empleando medios online y offline. Esa es la estrategia que yo voy a desarrollar. ¿Utilizando qué? Estas dos fortalezas para aprovechar esta oportunidad. Segunda estrategia, desarrollar modelos de negocios mediante plataformas virtuales B2C y B2B para aprovechar el crecimiento sostenido del e-commerce a nivel local. Estoy utilizando fortaleza número 1, fortaleza número 3 para aprovechar oportunidad número 2. Tercera estrategia, implementar nuevas formas de pago y ofrecer diferimientos de pagos a clientes. Estoy utilizando fortaleza número 1, fortaleza número 4 y la oportunidad para aprovechar la oportunidad número 1. Ofrecer promociones a través de planes de recompensas de tarjeta de crédito. Fortaleza número 1, fortaleza número 5 y oportunidad número 1. Hasta ahora me estoy enfocando más en aprovechar la oportunidad número 1, ¿no? No quiere decir que las otras no deba aprovecharlas. Puede ser que sí, pero en este caso he aprovechado la 1. Y la última, implementar descuentos por pronto pago. A los 5 días, si paga dentro de los 5 primeros días, le doy 5% de descuento a nuestros clientes corporativos. Fortaleza 1 y 5 y oportunidad número 1. Y estas son mis estrategias FO. No quiere decir que no pueda utilizar el resto, sí, pero en este caso he utilizado la oportunidad, voy a enfocarme en aprovechar la oportunidad 1 y la oportunidad 2, ¿no? Vamos a ver las estrategias DO. Aquí voy a relacionar mis debilidades con mis oportunidades. Muy bien, mis estrategias DO. Primera estrategia, voy a utilizar mi principal debilidad para... Hola, ¿me dijeron algo? Pensé que me habían preguntado. Bueno, voy a usar mi principal debilidad con mi principal oportunidad. ¿Cuál es esta estrategia? Capacitar y fomentar como política de la institución la calidad en el servicio al cliente. ¿Sí? La segunda estrategia, DO, es implementar una campaña extensiva de marketing digital en redes sociales, red de display y red de búsqueda. ¿Sí? Fíjense que estoy aprovechando la oportunidad y a la vez, ¿sí?, compensando que no se está haciendo publicidad en medios digitales. Es decir, quiero que esta debilidad vaya desapareciendo progresivamente. ¿Cómo? Aprovechando que hay mayor demanda de productos a través de e-commerce. Incrementar el margen neto a través de los beneficios de remisión de impuestos. ¿Sí? Voy a tratar de mejorar este rendimiento a través de utilizando, mejor dicho, la remisión de impuestos, ¿no? Beneficiarnos de las condiciones de créditos públicos para ampliar infraestructura. Mi debilidad número 7, infraestructura limitada para ampliar inventarios. Con mi oportunidad número 5, apertura de líneas de créditos para las instituciones financieras, públicas para el fomento del sector. Entonces, estas son las estrategias DO que he estimado. Preguntas, chicos, por favor, hasta aquí. ¿Los análisis son en capacidad de lo que yo sienta que es necesario o hay un número predeterminado? ¿Análisis a qué te refieres? Los análisis que usted está haciendo, por ejemplo, cómo aprovechar Las una oportunidad. estrategias. Porque una Ajá. cosa son el análisis que he hecho aquí arriba. No, los de abajo, Ya, esas son estrategias. o las estrategias. Entonces. Son estrategias. No, pues eso va a depender de cómo tú las vayas a formular, ¿no? Aquí ya tienes las herramientas. Ya tú las tienes que formular, es decir, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Es decir, yo tengo aquí mi debilidad. Sabes que no uso medios digitales, pero en el mercado la gente está comprando más a través de e-commerce. ¿Qué tengo que hacer? Realmente implementar una campaña de marketing digital para promocionar más.
¿cierto? Entonces, esto está en función de cómo tú vayas del tipo de estrategia que necesites, ¿no? Obviamente, si aquí son estrategias ofensivas, van a haber estrategias defensivas, van a haber estrategias también de supervivencia y estrategias adaptativas, ¿no? Aquí yo me estoy adaptando, ¿sí? Me estoy adaptando. Primera estrategia, mejorar el servicio al cliente. El mercado me pide ser mejor en el servicio al cliente, tengo que adaptarme. El mercado aquí me pide mayor e-commerce, tengo que adaptarme a eso. Preguntas, por favor, chicos. Bien, vamos con las estrategias FA. Sí, aquí he utilizado mi fortaleza número 2 para mitigar o evitar la amenaza número 1. Vamos a establecer relaciones contractuales con proveedores del exterior. ¿Sí? Entonces, miren, una amenaza es que el número de proveedores se van reduciendo localmente. Eso quiere decir que probablemente me pueda perjudicar mi abastecimiento. Entonces, ¿qué hago? Busco afuera. Retención de un porcentaje adicional del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar las reservas voluntarias por un periodo de 3 años. Mi fortaleza número 6, adecuado nivel de endeudamiento patrimonial, con mi amenaza número 3, posible entrada de la economía en recesión. ¿Qué voy a hacer? No voy a repartir dividendos durante 3 años. ¿Sí? Hablo con el consejo de accionistas, les digo, se avecina una crisis, no nos financiemos con más deuda, no nos endeudemos, no repartamos dividendos, financiémonos con utilidades retenidas. Es una manera de mitigar, ¿cierto? No voy a eliminar el riesgo, no voy a hacer con eso, no se va a ir la crisis, pero sí voy a afrontarla de mejor manera. Tercera estrategia, beneficiarnos de las condiciones de créditos públicos para adquirir equipos de nueva generación que permitan reducir los costos. ¿Sí? Es decir, voy a endeudarme un poco más, ¿sí? Voy a endeudarme un poco, pero ¿con qué fin? Voy a tratar de que los costos unitarios se reduzcan. ¿Sí? Es decir, si mi máquina tenía una productividad de 10.000 unidades por hora, voy a tratar de conseguir un préstamo, ya que el entorno, el mercado me está dando un préstamo barato para comprar una maquinaria que me permita producir no 10.000 por hora, sino tal vez 20.000 por hora. Y con eso, o más bien que sea más productivo mi operación, ¿no? Más eficiente. Voy a tratar de hacer que el costo unitario se reduzca, porque eso va a ser una medida de poder competir mejor con las empresas, obviamente, que están en el mercado, que son mi competencia, porque el principal competidor puede hacer economías de escala, ¿sí? Es decir, puede reducir sus costos unitarios. Eso me va a perjudicar a mí, por supuesto. ¿Puedo hacer algo en contra de eso? No. ¿Qué puedo hacer? No lo voy a ir a poner, no lo voy a ir a sabotear. ¿Sí? No es legal eso. Pero ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si están dando préstamos, voy a tratar de renovar mi infraestructura, renovar mis máquinas para ser más productivos, probablemente con un mejoramiento tecnológico y que eso permita reducir o abaratar mis costos unitarios. Últimas, las estrategias DA, o estrategias de supervivencia. Vamos a ampliar 75 días el periodo promedio de pago. ¿Sí? Fíjense que mi debilidad era que el promedio de pago eran 60 días para los proveedores. ¿Sí? Vamos a llevarlo a 75 días. ¿Sí? Es decir, vamos a darnos 15 días más de liquidez. Estamos pagando en 2 meses. No, vamos a pagar 2 meses y medio, 75 días. Eso nos da más tiempo para tener liquidez. Es decir, vamos a relacionar la debilidad 4 con la amenaza número 1, ¿no? Negociar contratos con nuestros proveedores a través de banda de precios, también la debilidad 4 y la amenaza número 1, y vamos a implementar contratos de derivados financieros para mitigar el riesgo por variación de precios. ¿No? Es un instrumento financiero que me permite mitigar ciertos tipos de riesgos. ¿Sí? Con eso, pues, puedo disminuir esta debilidad, ¿sí? Que es la de liderazgo a nivel gerencial, tomando decisiones proyectivas, con prospectiva, ¿sí? Y a la vez, la amenaza número 3, puedo mitigarla en relación a que ese derivado financiero me puede ayudar en tiempos de crisis. Muy bien, y así quedaría el FODA. Preguntas hasta ahí, chicos.
Eso es un FODA completo. Preguntas, tienen casi un mes para hacerlo. Profe, más o menos así tiene que ir en la hoja prácticamente. Sí, si lo pueden mejorar, bienvenido sea. Esto es más o menos como un trabajo de PIS, más o menos. Jaja, no, un PIS, Proyecto Integrador de Saberes. Bueno, el FODA es una herramienta nada más. Bien, vamos a ver la otra herramienta. Estas dos herramientas son para diagnósticos. ¿Sí? Ustedes quieren saber qué está pasando en una empresa, en un sector. Utilizan FODA. Y el PESTEL, en cambio, es una herramienta que más se direcciona hacia factores externos. ¿Sí? No es para análisis internos, es más para factores externos, ¿sí? Que pueden influir sobre el negocio. ¿Por qué se llama PESTEL? Por sus iniciales. Es un análisis que toma en cuenta el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Obviamente, en el castellanizado es PESTAL, o también PESTEL si es que vamos a utilizar la palabra ecológico, pero en inglés obviamente la E es por environmental. Lo pueden encontrar de distintas maneras, ¿no? Como PEST, como PESTEL, como PESTA, PESTAL. Sí, en este caso lo vamos a utilizar como PESTEL. ¿Sí? ¿Qué hace el análisis PESTEL? Analiza factores externos, ¿sí? No internos. Aquí es solo factores externos. ¿Qué factores? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, ecológicos y legales. En el entorno económico, ¿qué tendencias económicas pueden tener impacto en nuestra organización? Sí, aquí debo de analizar variables como el PIB, como la balanza de pagos, tasa de interés, liquidez, inflación, políticas de ajuste, el déficit fiscal, endeudamiento, PIB per cápita, entre otras. Aquí voy a analizar factores económicos como tales. ¿Qué está pasando en la economía del país? ¿Sí? En el entorno político, necesito conocer la tendencia política del país y vamos a evaluar el comportamiento, ¿sí? Y la fortaleza del gobierno central, si la tuviere, que pudiera afectar positiva o negativamente a la gestión. Aquí sí ustedes se pueden enriquecer porque lamentablemente pues nos encontramos en una condición política muy deplorable, ¿no? Entonces, qué normativa tienen las empresas para protegerse? ¿Cuáles son las políticas fiscales que se están aplicando? ¿Cuál es la política que se está aplicando en relación con otros países, ¿no? La política internacional que se está aplicando. ¿Cómo se está aplicando el comercio, las políticas en relación al comercio internacional? Aquí lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Políticas sociales en relación a ámbitos como la salud, educación, políticas distributivas y redistributivas del ingreso, políticas económicas, ¿sí? Y políticas de gestión en relación al presupuesto y de la organización del Estado, ¿sí? Fíjense aquí donde dice eliminación de entidades, parte del análisis que ustedes deben de hacer en el factor político es que se han eliminado una serie de organismos dentro del Estado, producto de una reducción, de una política de reducción del Estado, ¿no? Todo eso es parte del análisis político que se debe hacer. Factores sociales, ¿sí? Utilizando ciertas variables, en este caso he listado algunas, cómo se encuentra este factor en el país, y el ámbito social, cómo se encuentra. Y utilizamos ciertos parámetros como la población económicamente activa, el nivel de ingresos, cuál es el crecimiento poblacional, cuáles son los indicadores de pobreza, ¿sí? No solamente empleo, sino empleo, subempleo, ¿sí? Empleo adecuado, factores demográficos, cómo se compone en edad y género el país, cuántos afiliados existen al Seguro Social y al Seguro Social Campesino, ciertos aspectos culturales, cuál es el nivel de educación, cuál es el nivel de escolaridad, el índice de desarrollo humano,
los hábitos de consumo, coeficiente de Gini también pueden analizar aquí, ¿no? Y fíjense que lo que deseamos saber es prácticamente el país cómo está dentro de estos 5 aspectos. Factores tecnológicos, ¿sí? ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden afectar positiva o negativamente a nuestro mercado? Aquí analizamos la brecha digital, ¿sí? Es decir, la igualdad de las personas al momento de acceder a nuevas tecnologías, ¿sí? Y eso lo hemos experimentado mucho con las clases virtuales, ¿no? Sabemos que muchos chicos no pudieron acceder a las clases pues por la brecha digital. Y eso es un factor externo, obviamente, es un factor que no depende de una persona, sino de las políticas por lo general que se establezcan y de las inversiones que hay en infraestructura, los gobiernos y la empresa privada para poder disponer de mejores tecnologías, ¿no? La inversión en investigación y desarrollo respecto al PIB, cuánto representa, el social media, cómo se está llevando, ¿sí? La conectividad a Internet, en promedio, cuántas familias o personas se encuentran con acceso a Internet, o cuántas computadoras por persona existe, que es un ratio por lo general que se utiliza mucho. ¿Cómo es el proceso para desarrollar patentes? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Cuántas patentes o marcas se registran anualmente en el país? Pueden ser factores que tendremos que tomar en cuenta. Factores ecológicos. ¿Qué tipo de leyes propenden a la protección del medio ambiente? ¿Sí? ¿Existe uso de energías renovables? ¿Cuánto representa eso en el total de uso de energía? ¿Cuál es el consumo energético? ¿Cuál es la huella ecológica de cada una de las personas? ¿Cómo es el manejo de desechos dentro del lugar donde se va a desarrollar el proyecto o el negocio? Y finalmente los factores legales, ¿sí? En este factor debemos saber, podemos de plasmar cuál es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, tratados internacionales, en esta pirámide de tratados internacionales, constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, códigos, etcétera, ¿no? Cómo se ordena legalmente el Ecuador. Existen leyes de protección al consumidor, leyes de la propiedad, cómo es la legislación laboral, qué tanto se modifica la legislación en el Ecuador. Existe confianza en el Poder Judicial, ya sabemos que es mínima, ¿sí? La seguridad jurídica, si una empresa tiene problemas legales, qué tan factible es o qué tal nivel de confianza es que se va a obtener una sentencia justa. Realmente sabemos que muy poco, pero todo esto analizamos en el PESTEL. Preguntas, chicos. En el PESTEL utilizamos básicamente información secundaria, ¿no? Información que tenemos que recabar principalmente en la web. Preguntas, chicos. Aquí en este tipo de análisis también vamos a armar una matriz, pero No, aquí lo pueden ir redactando por títulos. Títulos, por ejemplo, económico, PIB, crecimiento económico, pueden poner como subtítulo y van redactándolo. Ahí es solo redactándolo. listo. Ahí no es con matrices. Obviamente no hay, para el PESTEL no es que hay un esquema como en el FODA, ¿no? Tampoco en el FODA es que es tan rígido el esquema. Ustedes pueden reinventar su esquema, mejorarlo, obviamente. Bien, y finalmente vamos a ver las fuerzas de Porter. Bien, esta herramienta me permite a mí identificar el grado de competencia que existe en una industria o en una empresa, ¿sí? Vamos a saber las condiciones para la creación de una empresa en un determinado sector en función de la estructura del mercado. Aquí lo que voy a analizar es el mercado en sí, ¿sí? No voy a analizar los factores externos de la economía ni su política, no, quiero saber el mercado, mi competencia, mis proveedores, mi cliente y consumidor, cómo se interrelacionan todos, ¿sí? Es decir, son 5 fuerzas que pueden determinar la posición de cualquier empresa en su respectivo mercado.
Muy bien, entonces estas 5 fuerzas son las siguientes. La rivalidad entre competidores, la amenaza ante la entrada de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de entrada de productos sustitutos. Son las 5 fuerzas de Porter que debemos de analizar para estimar el nivel de competencia que existe en el mercado. Bien, vamos a ver entonces la rivalidad entre los competidores. Y estos son parte de los factores que debemos analizar dentro de este ámbito. ¿Qué tan concentrado está el mercado? ¿Sí? Es decir, ¿hay muchas empresas que son pequeñas, está atomizado, o hay pocas empresas que son muy grandes y que concentran la mayor cantidad, de mercado? ¿Sí? Por ejemplo, si yo analizo el mercado de pollos, de broilers, en Guayaquil, por ejemplo, que tengo yo, que muy probablemente cerca del 50% el mercado lo concentra Pronaca, ¿no? Luego podrá estar el Grupo Oro y luego las distintas avícolas, las más grandes, ¿no? Las que existen, pues como la vienesa, o bueno, no son avícolas, pero venden carnes, Fernández, etcétera, ¿no? Entonces, necesito saber cómo está concentrado el mercado en relación a mis competidores, ¿no? ¿Son muchos competidores muy grandes? ¿Sí? ¿O son muy pocos y cada uno tiene una concentración muy pequeña? ¿Cómo está concentrado? Me interesa mucho saber eso. ¿Sí? Entre concentración y diversidad, es decir, ¿cuántos competidores hay y cuál es su tamaño? ¿Sí? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué concentración, qué parte del mercado tienen estos? Otro aspecto importante que debo distinguir es la diferenciación del producto, ¿sí? ¿Cuáles son las características del producto de mis competidores? A ver, tengo un mensaje por aquí, que lo hacen distinto al mío. Como yo, Tommy, pide disculpas a través de mí por desconectarse desde un corte de luz de su sector. Bueno, ok, bien, gracias. Gracias, Ruth. Bien, otro aspecto, habíamos mencionado diferenciación del producto. ¿Qué hace distinto el producto de mi competencia al mío? Las barreras de salida que pueden existir, ¿sí? Es decir, cuáles son los costos en los cuales las empresas pueden incurrir al momento de salir de la industria o del mercado, ¿sí? Muy probablemente la barrera de salida más representativa son las liquidaciones a los empleados, ¿no? Pueden ser muy costosas, por ende, eso también podría afectar a la permanencia de ciertos competidores en el mercado. ¿Cuál es el costo de cambio? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si mi competencia decide producir un bien sustituto un bien sustituto, ¿no? Si sus costos son muy bajos, pues bien, la competencia obviamente va a estar en capacidad de producir, este otro producto que puede ser un sustituto o puede ser el mismo producto pero con una marca distinta con el fin de acaparar más segmento de mercado, ¿no? Entonces, mientras los costos de cambio sean menores, ¿sí? La lucha dentro del mercado va a ser mayor, ¿sí? Porque todos los competidores pueden diversificar sus productos y obviamente tendremos una gama de productos más amplia, probablemente con más marcas, y el mercado pues se convertirá pues en un mercado de mayor competencia. El segundo, el poder de negociación de los compradores. ¿Cómo analizamos esta fuerza? Bueno, ¿cómo están concentrados nuestros clientes? ¿Sí? Es decir, tenemos pocos clientes que compran mucho o muchos clientes que compran poco. Y ahí cuando ustedes hagan el trabajo de long tail, se van a dar cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es la información acerca del proveedor que tienen mis clientes? ¿No? Si el cliente dispone de información sobre los productos, su calidad, sus precios, ¿sí? Podrá tener mayor argumento para comprar a la competencia. Es decir, mientras el cliente pueda tener más trazabilidad del producto, es decir, puede rastrear el producto hasta su origen,
¿sí? Le va a dar una sensación de mayor calidad y tendrá su intención de compra más definida por ciertos productos, ¿no? Existen productos sustitutos, son productos elásticos, son productos inelásticos. Tercer factor, el poder de negociación de los proveedores. Y aquí es muy importante, chicos, porque si yo trabajo con un solo proveedor, ¿sí? O por decirlo así, si ese proveedor es el único en el mercado, él va a tener la sartén sobre el mango, ¿sí? Él va a poder negociar como él quiera los contratos. Si hay dos, también es muy probable que el poder de negociación de ellos sea muy alto. Al haber muchos proveedores en el mercado, su poder de negociación se reduce. Sí, porque yo me puedo ir de un proveedor a otro, pero si existen pocos, es muy complejo, muy complicado cambiar de proveedor. ¿Sí? O si este proveedor, su marca está muy bien posicionada y tiene que estar, por ejemplo, en mi percha, o tengo que utilizarlo para elaborar mi producto, va a ser muy difícil que me pueda deshacer de él, ¿no? Es decir, va a tener un elevado poder de negociación. Si no, pregúntense ustedes, pues, ¿por qué es tan difícil a una cadena de autoservicios entrar en el mercado ecuatoriano? ¿Sí? Tenemos principalmente dos que concentran la mayor cantidad del mercado, que es el Supermaxi y Comisariato, ¿no? Luego le sigue TIA, pero considerablemente detrás. ¿Por qué es tan difícil que entre una nueva empresa acá? Obviamente porque son condiciones de mercado muy cerradas, ¿no? La cuarta, la entrada de nuevos competidores. Aquí que analizamos la inversión necesaria en términos de capital para infraestructura de producción, la investigación y desarrollo, inventarios, etcétera. Es decir, ¿es una inversión demasiado alta como para que puedan entrar competidores o se necesita muy poca inversión para iniciar la producción? ¿Sí? De eso va a estar, de eso va a depender la entrada de nuevos competidores, ¿no? ¿Existe posibilidad de hacer economía de escala? ¿Sí? Es decir, una reducción del costo unitario en función de un aumento del volumen de producción, probablemente por un mejoramiento tecnológico. ¿Existe la posibilidad? ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de diferenciación del producto? Es decir, el grado en que los consumidores distinguen un producto de otro, ¿sí? Es decir, pueden darle atributos propios de diseño, presentación, sabor, servicio al cliente, etcétera, en relación a mi producto. ¿En qué curva de experiencia se encuentran todas las empresas en el mercado? Si todo se encuentra en una etapa de experiencia muy alta, ¿sí? Para el nuevo competidor va a ser muy difícil entrar porque va a entrar al inicio de la curva de experiencia, ¿no? Entonces le va a costar trabajo apoderarse del know-how, es decir, del saber hacer acumulado de las otras empresas que ya tienen más tiempo en el mercado, ¿no? Y los accesos a canales de distribución, eso es lo que le mencionaba hace un momento con el tema de las cadenas de autoservicios, ¿no? Es decir, ¿qué tan bien puedo manejar los canales cuando la competencia le puede decir a mis proveedores, no le compres porque si no, no te voy a vender, ¿no? Entonces, eso también es una barrera de entrada para nuevos competidores. Y por último, la amenaza de productos sustitutos. ¿Sí? Primero, obviamente, existen disponibilidad de sustitutos para mi bien. La mayoría de productos sí las tienen, ¿no? ¿Cuál es el precio relativo entre el sustituto y mi producto? ¿Sí? Es decir, ¿qué proporción de mi producto sacrificarían en relación al nuevo producto, al producto sustituto? ¿Cuáles son los cambios para el cliente si decide el producto sustituto? ¿Sí? En términos de rendimiento y calidad, ¿mi producto es mayor o es menor al sustituto que está por surgir? Bien, entonces esas son las características que debemos de tomar en cuenta en relación
en relación al diagnóstico FODA, al PESTEL y a las 5 fuerzas de Porter. Preguntas, por favor, en los últimos 3 minutos para contestarlas. Y definir cómo, si tienen alguna duda, cómo hacer el trabajo. Ahora es el momento, chicos. Cuando hablamos de estudio de mercado, estos tres análisis son indispensables, chicos. Si lo saben hacer, el resto es más sencillo. ¿Preguntas? De mi parte sí quedó claro, profe. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Les voy a dar una pista como para que se le pueda hacer más fácil el trabajo. El PESTEL no va a cambiar. ¿Sí? El análisis que ustedes hagan político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal del Ecuador debe ser el mismo, ¿cierto? Entonces, si es el mismo, pueden ustedes asignarse entre grupos. Yo hago esta parte, yo hago la otra, yo analizo el PIB, yo analizo la inflación, etcétera, ¿sí? Como para poder, obviamente, distribuirse el trabajo y que no hagan un PESTEL cada grupo y cada grupo recarga todo el trabajo, ¿no? Entonces, cada grupito puede coger una partecita y al final la unen y presentan todo un PESTEL. Si el PESTEL está bien, pues bienvenido sea. Eso en relación al PESTEL. El FODA obviamente tiene que ser distinto porque van a escoger distintos sectores o empresas si uno decide hacer su emprendimiento. Pero el PESTEL no va a cambiar. Este tiene que ser el mismo. ¿Sí? Como es el mismo, pueden repartírselo entre grupos. Es una sugerencia para que se le aligere la carga a los grupos. ¿Sí? Obviamente tienen un mes para hacerlo. No, aquí no voy a concebir, profesores, que yo estaba subiéndolo y del modo no sé qué le pasó, se me fue la luz, se me fue el internet, Tienen un mes. O sea, si el último día no lo pueden subir, no va a ser excusa, ¿no? Ya sabemos cómo trabajamos, ¿no? Eso en relación al PESTEL. Preguntas, por favor, chicos. ¿Tienen todavía? Profesor, una pregunta. Cuéntame. Donde dicen los aportes estadísticos de los factores, ¿eso es el cuadro de peso? No, eso no es, no, pues. Eso es la información que tú vayas a dar, cómo está respaldada con información estadística. Si, por ejemplo, si vas a hablar de la agricultura, de cuáles son las exportaciones, etcétera, pues obviamente tienes que hablar con estadísticas, pues, ¿no? Espérate un ratito que se me va Tienes que hablar pues con datos como para poder tener validez lo que está sustentando. ¿Ya? Si voy a hablar del PIB, me voy entonces al Banco Central y saco una estadística de ahí, la agrego. Y a eso me refiero con estadísticas. Información que esté sustentada, no que se le inventen, sino que esté sustentada.